Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Ay, mis oídos, ahí está. Ahí está. Muy bien. Las 8:13, compañera. Bueno, aquí estamos en gran charla ya con nuestra invitada de esta mañana, la economista Julia Evelyn Martínez. Julia Evelyn, mucho gusto, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a El Corre de la Mañana con Diana Verónica y Tony. Ay, y me siento muy contenta de estar con ustedes, es la primera vez que vengo. Es la primera vez. Sí, al aire. Sí, es la primera vez que porque vengo nos al hemos aire. saludado aquí en los porque pasillos. nos hemos saludado muchas veces y ustedes siempre me han perseguido, vaya varias veces alrededor de aquí del estudio. Hay veces he tenido que correr ustedes detrás de mí, pero al final me atraparon. La pescamos. Sí, me atraparon porque es un corre el que ustedes tienen. Yo no sé cómo lograron, pero me atraparon y aquí estoy. Bienvenida. Hablando en serio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por el café. Y bueno, gracias por las hojitas. Las también. Hojitas de pan Sinaí que la han deslumbrado. Pan Sinaí que ya desayuné prácticamente con eso. Bueno, Julia Evelyn es economista, ¿verdad? Sí. Bueno, estuvo en la UCA, estuvo en Fundaungo. Estuve en Fundaungo, trabajé en la Asociación Nacional de la Empresa Privada en el tema de la micro y pequeña, en la pequeña y mediana empresa, en Fundapyme. Estuvo en el ISDEMU. Estuve también en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. He sido también consultora para el proceso de elaboración de leyes por parte de la Asamblea Legislativa. Fui asesora en el proceso de elaboración de la Ley de Protección al Consumidor y también fui asesora para la elaboración de la Ley de Libre Competencia y la Superintendencia de Libre Competencia. Yo tengo un recorrido bastante largo como economista. Ya son casi 35 años de ejercicio profesional y de todo, pues. Entonces, por eso sé un poquito de cada cosa, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a abordar el tema de estos 1.400 millones. El Fondo Monetario Internacional pues anunció esta aprobación de este fondo para El Salvador, que se va a desembolsar en un plazo de 40 meses. El acuerdo no detalla con precisión la lista de compromisos adquiridos, más allá de los cambios ya realizados en la ley Bitcoin y la aprobación de una ley anticorrupción que enviaron recientemente a la Asamblea, ¿verdad? ¿Cómo ve esta situación? Porque nos explicaba la semana pasada nuestro buen amigo Rafa Lemus que este acuerdo con el fondo sirve como una especie de garante también para que otros organismos multilaterales comiencen a abrir el chorro para el país. Para financiamiento del país. Bueno, esto le va a abrir dos cosas. Mire, esto no es, si me preguntan si es bueno o malo para el país, yo le diría que no. Esta es una medida que no se puede ni catalogar, no entra en esa categoría de bueno o malo, sino que yo creo que era una medida necesaria, era urgente para el país, ¿verdad? Pero que va a traer beneficios para unos pocos y que va a traer daños, afectaciones para la mayoría de la sociedad salvadoreña, especialmente para la clase trabajadora y los sectores populares. Los dos primeros, habían dos factores que hacían urgente la aprobación de este acuerdo. La primera es, si ustedes se recuerdan, el año pasado, allá por el mes de mayo, el gobierno de El Salvador lanzó una emisión de bonos por valor de $1,000 millones y que de esos los inversionistas que compraron esos bonos se los compraron a una tasa de interés del 12% y pusieron una cláusula de castigo en donde dijeron que si al mes de mayo del 2025 El Salvador no había alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la tasa de interés
que debía pagar El Salvador por ese 1.000 millones de dólares iba a ser del 16%. Entonces El Salvador le urgía porque en tener ese acuerdo, porque de lo contrario ese 12% de interés por esos bonos se iba a convertir del 12% al 16%. Esa es una razón. Y la segunda razón es porque el gobierno de El Salvador no puede salir a los mercados internacionales a colocar deuda soberana a una tasa de interés baja, como por ejemplo 7%, 6%, o acceder a fondos de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica o el BID, etcétera, pero a grandes montos de financiamiento, si no cuenta con el aval o el ok del Fondo Monetario Internacional. Entonces también le urgía contar con este acuerdo, porque usted puede decir, pero es que son 1.400 millones de dólares de cara al alto nivel de endeudamiento que tiene El Salvador o de cara al bajo nivel de reservas internacionales netas que tiene El Salvador, que son bajísimas en relación al resto de países de Centroamérica y el Caribe. Bueno, en realidad esos 1.400 millones de dólares son solamente un requisito para que El Salvador ya le están armando, junto con el Fondo Monetario Internacional, un paquete como de ayuda de financiamiento a una baja tasa de interés de parte del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración Económica y de la Corporación Andina de Financiamiento, que se le llama CAF, ¿verdad? Son 4 entidades que se van a unir y le van a dar un paquete de financiamiento a baja tasa de interés por valor de 3.500 millones de dólares, pero que va a estar destinado a inversión pública, es decir, a financiar esos megaproyectos, esos grandes, digamos, proyectos de infraestructura. Que el gobierno siempre ha querido poner en marcha, pero que ante la falta de inversión privada, nacional y extranjera, no había podido ponerlos en práctica. Pues ahora con ese financiamiento, pues va a poder poner esa infraestructura en marcha y luego a partir de ahí vendrán ya los inversionistas extranjeros, pues ya verán algo como en firme, no solamente verán la maqueta, ¿verdad? Porque hasta ahora el gobierno de El Salvador solo puede presentar maquetas, la maqueta de Bitcoin City, la maqueta del aeropuerto de Oriente, la maqueta de aquí y de allá. Entonces ahora ya con esto podrá presentar una obra en avance, y los inversionistas podrán sumarse a esas inversiones y podrán posteriormente pues ser gestionados por la inversión privada. El aeropuerto del Pacífico es el que se colocó la primera piedra. Sí, colocó la primera piedra, sí, se colocó, pero ese aeropuerto realmente de primera piedra fue totalmente simbólico, porque ahí ni siquiera se ha terminado de desalojar todavía a las familias que están viviendo. Hay muchas familias que tienen que desalojar esos terrenos, no han sido cancelados los derechos. Los derechos de propiedad de esas familias, y otras familias sencillamente se niegan a desalojar. Además que también hay que hacer una gran obra porque es un terreno como altamente vulnerable desde el punto de vista ambiental. Ahí hay inundaciones, ahí también hay una área de bosque salado, que son estos manglares, ¿verdad? Porque esta era una zona ambientalmente protegida, y el Ministerio del Medio Ambiente le cambió la clasificación a esta zona para hacerla urbanísticamente viable a cambio, y se le cambió, pero eso no significa que la realidad haya cambiado, así es que hay que hacerle bastante inversión pública
para hacerla posible. Cualquiera le podría decir, Julia Evelyn, pero pues sí, el hecho de poner un acto de la primera piedra siempre es un acto simbólico, pues. Sí, así como el Hospital Rosales, que pusieron la piedra como la primera piedra como 4 veces, ¿verdad? No digo que eso sea bueno o malo, pero le digo que es un acto simbólico. Pero no, lo interesante van a ser esos 3.500 millones de dólares que están preparando como apoyo, pero lo que no se sabe, y es lo que yo un poco les comentaba el día que me emboscaron ustedes, yo pasando iba. No, mentiras, no. El día que tuve el gusto de encontrarle, yo les decía que detrás de estos convenios muchas veces pensamos que solo son factores técnicos. Pero detrás de aquí también hay algo que se llama como la economía política de los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que hay que... Porque la letra pequeña no la hemos... Ahí está la cosa. O sea, todavía no se conoce. Ahí están las condiciones. Porque fíjese que un tema, por ejemplo, que todavía no lo ha dicho abiertamente el Fondo Monetario Internacional, pero que ya se habló, ya se empezó a hablar, e incluso creo que un periódico ya de circulación nacional ya lo logró filtrar esa información, es que el Fondo Monetario Internacional ha incluido en las condiciones de seguimiento, de cumplimiento para los próximos 40 meses, que se haga un estudio de sostenibilidad del sistema de pensiones, de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Porque el sistema de pensiones, para empezar, el gobierno de El Salvador, en los últimos 3 años, prácticamente ha tomado el 80% de las cotizaciones provenientes del fondo de pensiones, después de que hizo la reforma de pensiones del año 2022. Entonces, entre el 2023 y 2024, de todas las cotizaciones que se han hecho al fondo de pensiones, el gobierno tomó el 80%. Entonces, y no ha pagado ni un tan solo dólar de esa deuda de pensiones, porque va a comenzar a pagarla hasta el año 2027. Y ha ocupado ese fondo de pensiones, tal como lo señaló una banca de inversiones que se llama Barclays, que es de Reino Unido, a través del banco hipotecario, estuvo usándolo no solo para pagar a los pensionados del sistema anterior de pensiones, que son los del INPEP, ¿verdad? Y los del Seguro Social, sino que ha estado usando ese fondo de pensiones para pagar gasto corriente, es decir, para pagar salarios, para pagar compra de bienes y servicios, para pagar gastos imprevistos, no sé, para pagar, imagínense todo lo que tiene que ver con el gasto corriente. Por eso, Julia Evelyn, entendemos, de acuerdo a lo que nos han explicado y hemos leído, y aquí tengo el comunicado oficial del Fondo Monetario Internacional, que una de las condiciones que debía cumplir el gobierno para tener acceso a este acuerdo es ordenar las finanzas públicas. Y parte de ello es, las finanzas públicas. Ajá. Pero entonces ese ordenamiento implica, primero, que de los próximos 3 años tiene que reducir todos los años 520, yo ya hice el cálculo exacto, porque decían que no sabían cuánto era el 1.5% del PIB, pero supongamos que tomamos como base 34.000 millones del Producto Interno Bruto, que en 2024, 34.000 millones, entonces 1.5% para llegar durante 3 años, eso se estima que son 520 millones de dólares anuales. Que tiene que bajar. Cada punto y medio. Entonces, fíjese, 520 millones, el gobierno ya cumplió, porque este año ya hizo la rebaja en el presupuesto 2025, ya lleva los 520 millones menos. ¿Y en dónde están esos 520 millones menos? Lo ha hecho en reducción en masa salarial
que son los 11,000 y más plazas que están desapareciendo, que están todas las personas que están siendo despedidas, la reducción en el gasto corriente, que es la compra de bienes y servicios, por ejemplo, toda la disminución que se ha hecho en el presupuesto de los 31 hospitales públicos, el cierre de escuelas que se está haciendo, en otros casos las escuelas no cierran una escuela, pero a esos alumnos los mandan a otras escuelas, es decir, están fusionando escuelas, y en la medida que fusionan escuelas, despiden a los maestros o maestras, o están eliminando los turnos vespertinos, ¿verdad? Cuando tenían turno de la mañana y turno de la tarde, entonces ahora solamente se quedan con un turno. Y esos profesores y profesoras simplemente se quedan, ya no hay plazas, pues. Entonces la plaza se elimina y por consiguiente ahí disminuye la masa salarial. Están disminuyendo, y también los gastos en transferencias hacia los municipios. Ahí lo dice claramente el Fondo Monetario. Ajá. Transferencias a los municipios, que no es más que ya no hay, no les están pasando el FODES. El FODES, sí. Rafael Lemus y otros economistas que al menos yo he visto, tienen mucha expectativa sobre la letra pequeña del acuerdo, que tiene que ver con gobernanza y transparencia. Ay. En el tema de transparencia, háblese el hecho de presentar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, para qué han utilizado también las declaraciones de la renta, para qué han utilizado ciertos dineros durante la pandemia. Bueno, el tema de que ahora están en reserva. ¿Será que el acuerdo tiene el músculo como para que el gobierno finalmente se abra? No. Él va al Fondo Monetario Internacional, le va a dar poquito. Le va a dar como unas migajitas, por ejemplo, con la aprobación de esta ley contra la corrupción, que no se necesitaba porque ya había suficiente legislación, y también estaba el Instituto de Acceso a la Información Pública, que no necesitaba ningún fortalecimiento, sino que simplemente que cumpliera con las funciones que le han sido asignadas. Es redundante, solamente ha sido como para mostrar que se querían cumplir con las condiciones, con el listado de condiciones del Fondo Monetario Internacional, pero los casos más graves de corrupción no se piensan tocar, y que son todos estos, por ejemplo, que tienen a una buena parte del funcionariado del gobierno del presidente Nayib Bukele, que lo tienen incluido en la lista Engels. Que se les olvida que la lista Engels, que por cierto el señor Donald Trump ha dicho que no va a sacar a ningún funcionario de Centroamérica que está ubicado en la lista Engels, no va a ser eso de que lo voy a quitar por simplemente como una especie de amnistía. No, ahí van a permanecer mientras no se les investigue su corrupción. Pues usted tiene, por ejemplo, ahí al director de centros penales, Osiris Luna, y así le puedo dar, no quiero dar nombres, pero hay muchos nombres tan conocidos, como el exministro de Agricultura, el señor Pablo Alinker, ¿verdad?, que tiene también cuentas pendientes con la Corte de Cuentas sobre la pandemia. Tiene también a todos los funcionarios investigados en el caso Catedral, que llevaba el exfiscal Raúl Melara, y que precisamente por llevar estos casos fue destituido el 1 de mayo del 2022, y que fue sustituido por el señor el fiscal Rodolfo Delgado, y etcétera. Hay una serie de casos que son, ¿cómo decirle?, peces gordos de corrupción. Aquí hay peces gordos de corrupción. Y entonces lo que va a hacer el gobierno de El Salvador con esta ley menor de corrupción que ha aprobado, innecesaria, no era necesario, entonces le va a dar unos cuantos, ¿verdad?, tal vez de otros gobiernos,
que posiblemente sí son de corrupción, y yo también soy de la opinión que no hay corrupto pequeño y corrupto grande, sino que son corruptos, pues corrupto es corrupto, ¿verdad? Pero que no le va a entregar a los peces gordos de la corrupción en El Salvador, y que una buena señal sería demandarle no solo al Fondo Monetario Internacional, sino que mandarle a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional, pues que investigara y cesara momentáneamente de sus cargos a las personas de su gobierno, a los allegados de su gobierno, incluyendo a la comisionada presidencial Carolina Recinos, ¿verdad?, que está en la lista Engels, para que fuera investigada. Yo no, porque no se le ha investigado, no se le ha demostrado, pero porque está señalada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces ahí está ese problema. Entonces eso creo que es más bien superficial. Y la última cosa también que me preocupa, y yo creo que no se lo están tomando en serio, son los encargados de la Oficina Nacional de Bitcoin, de la Dirección General de Bitcoin, donde están los esposos Kaiser, el señor Kaiser se llama, ¿verdad? Que estos, pues ya se entendía que ya no iban a seguir, el gobierno de El Salvador no iba a seguir utilizando fondos públicos para comprar Bitcoin, sino que el Bitcoin iba a ser ya una decisión personal de los empresarios, una decisión personal de los consumidores, es decir, iba a ser acuerdos y decisiones entre privados. No con fondos públicos, pero la Dirección de Bitcoin, Nacional de Bitcoin, que opera con fondos privados, que fue fortalecida este año con $10 millones en el presupuesto, ha sacado comunicados informando que están comprando Bitcoin después de haberse anunciado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sé si lo han hecho como una forma de manera individual, como una manera de retar al Fondo Monetario Internacional, porque los bitcoiners le tienen así grima pues al Fondo Monetario Internacional. Pero estos son acuerdos de país. Pues sí, son acuerdos de país, entonces están pues dejando muy mal al gobierno de El Salvador, porque empezamos mal, pues sí, porque el Bitcoin, recuerden que fue durante mucho tiempo. Pero el fondo no, o sea, que va a ir desembolsando de a poco. Ahí está el problema, porque fíjese que va a ir desembolsando poco a poco, y a partir de la firma de ese convenio y la aprobación de la Asamblea Legislativa, el Fondo Monetario Internacional tiene que poner una especie de como staff, ¿verdad?, en el país, que va a estar monitoreando mensualmente cómo van las metas, porque nosotros no tenemos las metas exactas, ¿verdad?, y de cuánto es esto y de cuánto es lo otro, pero ellos van a tener no sé, yo me imagino que una hoja, un checklist, donde van a ir viendo cómo van las políticas públicas, cómo van las metas de reducción del gasto, si están en el tema de recaudación de impuestos, cómo van en el tema de Bitcoin, si están todo lo van a ir ellos. O sea, el fondo da un seguimiento al cumplimiento, sí, del acuerdo. Y a eso le llaman asesoría técnica. Ajá. Eso se le llama, pero en realidad lo que van a hacer es que van a hacer la sombra, así le van a empezar a respirar en el cuello al ministro de Hacienda, y él va a tener que estarle dando cuentas, rindiendo cuentas al Fondo Monetario Internacional, y en la medida en que vaya cumpliendo con todos esos requisitos, en esa medida el Fondo Monetario Internacional va a ir soltando el dinero, pero recuerden, no son los 1.400 millones, que eso no va a ser casi nada, sino que eso va a permitir que el Fondo Monetario Internacional le diga entonces a esos 4 entidades financieras internacionales, que les diga, vaya, pueden soltar financiamiento a El Salvador porque está cumpliendo
a lo que se comprometió. Ahora bien, esto es normal, o sea, el acompañamiento en el cumplimiento de los acuerdos, así es como trabaja el fondo. Así trabaja el fondo y hay... no es algo que sea para El Salvador. No. Es algo que así funciona. Así funciona y por eso es que, si ustedes recuerdan, en los primeros años, en la primera administración del presidente Bukele, cuando se comenzó a hablar sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Bukele se resistía a ese, yo no sé, siempre hay un tuit, dice la gente, siempre hay un tuit que queda ahí. Pero no ha ocurrido solo con, o sea, ninguno de los otros presidentes de antes les gustaba que viniera el fondo a abrir gavetas y abrir... No, la última vez creo fue en el 2008 creo que fue con Tony Saca. La última vez, sí, no es que no le gusta, porque lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional, una vez que llega al país, no importa si es Grecia, no importa si es Italia, no importa si es España, si es Argentina. Aquí no tiene que ver el caché del país, ¿verdad? El caché del presidente. Aquí no es cuestión de categoría. Llega, se instala, ¿verdad? Y empieza a monitorearlo. Y empieza prácticamente a tomar el control de la política económica. No es que tome las decisiones de qué hacer o no hacer, sino que le va revisando. Así como decimos en El Salvador coloquialmente, le va revisando la plana, ¿verdad? Y si la plana no está bien hecha, entonces se le dice que hay que corregir, ¿verdad? Porque si no hay nuevos desembolsos. Es que si no hay desembolso. Dice la producción que tenemos que hacer pausa. Antes le vamos a hacer entrega de esto es una cortesía de nuestro patrocinador oficial del café, Cherito Café. Ay, el Cherito Café lo acabo de probar, rico. Delicioso. Sí, eso es para usted, para que lo disfrute. Muchas gracias. Voy a ver cómo hago para que me abunde, porque me ha gustado mucho. No lo convide. No, pero también lo puede comprar solo para usted. En Bolengo Plaza. Ahí está el ¿En dónde? Bolengo Plaza. Bolengo. Ya le vamos a dar las coordenadas. Boulevard del Hipódromo, San Benito. Sí. En San Benito. En las tiendas tengo... Que están en varios centros comerciales, entre ellos Plaza Malta. Siempre está en Plaza Madero, compañero. La tienda tengo. No. Ya no. La movieron a la Malta. Bueno, final. pero ahí me dan las coordenadas, porque así me lo puedo tomar como Dios manda, ¿ve? Así como pues bien hechito. Bien hecho. Porque yo lo iba a tomar así como ralito para que me abundara. Tampoco. No, está riquísimo, yo lo recomiendo. Riquísimo. Sí, Cherito Café, bueno, Bolengo Plaza, y también en la tienda de artesanías El Zuc, allá en el Trópico en San Miguel. Y a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Además, agradecemos a San Martín, ya vinieron los desayunos de San Martín. La mejor forma de iniciar tus mañanas es con un delicioso desayuno acompañado de tu persona favorita. Una excelente opción es el dúo de omelette, desde $16.95. Disponible hasta el 15 de marzo. Promoción exclusiva en Delivery San Martín. Realice sus pedidos en el 2215-1515. Si no, que hagan como nosotros. ¿Has escuchado a Línea Rosa? ¿Has escuchado Línea Rosa? ¿Sí? Le he usado también. ¿Cómo le ha ido con Línea Rosa? Perfectamente. El servicio... Ahí es un medio de transporte seguro, especialmente confiable para las mujeres. Exacto. Y mujeres ya bueno, yo estoy joven, ¿verdad? No, tampoco somos maitreñas. Sí, pero mujeres mayores, y si andamos con mascotas también. Exacto, funciona perfectamente. También lo recomiendo. Que nos alegra que haya utilizado Línea Rosa. Utilícelo usted también. Sí, utilícenlo. Sobre todo si van a tener algún compromiso en la noche. Para ir cuando uno tiene fiesta. Hay veces hay una cena, hay un cóctel, hay algo, ¿verdad? Entonces, mejor usen Línea Rosa. Muy bien. Línea Rosa 6200-4491 y a través de Línea Rosa App. Gracias también a todos los que están pendientes de nuestra charla principal,
Saludos a Arquimil BC, excelente invitada la doctora. Plinio Castillo dice que trabaja de contratista en la zona ya de Oriente, Sí. y que ya se está trabajando en el aeropuerto del Pacífico, ¿así es, verdad? Sí, Aeropuerto del Pacífico. Bueno, Muy bien, pausa. hacemos pausa.
Muy bien, estamos conversando esta mañana con Julia Evelyn Martínez, economista. Estamos hablando sobre los pormenores del acuerdo que recientemente ha firmado el gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional. Lo que falta, Julia Evelyn, es conocer en detalle cómo se va a ir dando el cumplimiento de los acuerdos de este documento que se ha firmado con el fondo. Sí, porque ¿verdad? tiene que reducir el déficit, ¿verdad? ¿A dónde? Sí. Entonces, para eso ya se vieron algunas acciones, hubo despidos. Hay despidos, sí. Bueno, hay. Vea el tema se oye sobre el tema de las medicinas en el Seguro Social, falta de insumos médicos y De personal. Se escuchan muchas cosas y el gobierno deberá obrar en consecuencia para cumplir Sí. este acuerdo. ¿Qué va a suceder? Es decir, porque ningún gobierno se va a disparar en el pie incrementando el IVA. Eso No lo va a hacer. No es popular. No lo va a hacer. Entonces, o poner un monotributo al sector informal. Bueno, eso habría que verlo. Yo lo del aumento del IVA siempre he sostenido que no lo va a hacer, porque esa sería la medida más impopular con la que cuenta un gobierno. La más impopular, sobre todo porque afectaría a los sectores más pobres del país y aumentaría muchísimo el número de familias en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Y aumentaría la desigualdad. Pero vi que no le pareció mal un monotributo al sector informal. Yo no es que lo vería mal, sino que eso yo sí lo veo probable. Yo sí lo veo probable en la medida que están tratando de formalizar a las salvadoreñas, es decir, desalojando a la gente del sector informal, a los microempresarios del centro histórico y tratar de llevarlos a mercados o a ciertos sectores, ¿verdad? Y en ese proceso, pues están haciendo censos de estas personas para que puedan vender, poniéndoles tarifas. Eso sí, ya empezaron a hacer tarifas para operar anualmente, y en ese proceso de poner las tarifas, cuánto puede pagar un taller de carpintería, un taller de zapatería, una sastrería, etcétera, un taller de costura, una venta de frutas y hortalizas, una tienda en un barrio, una abarrotería en una colonia, etcétera. Usted están haciendo ese listado, esos censos. Entonces no solamente les servirán para que paguen una cuota mensual, una cuota anual que antes no pagaban, lo cual se puede interpretar como un tributo o como una contribución o un permiso, ¿verdad? Pero en todo caso es un ingreso, sino que también podrían establecer a partir de ese censo, podrían establecer un monotributo, no para mejorar las condiciones de operación de la pequeña empresa, sino que para sacar ingresos de esta. Julia Evelyn, pero lo que pasa es que el tema del monotributo se ha hablado se ha hablado mucho. Y se ha hablado mucho porque hay el 70%, a ver, sí, 70% del 100% de la población económicamente activa y de la actividad que tiene un empleo, está en el sector informal de la economía. Entonces es necesario eso es, pero es que, mire, Diana, y no tiene nada que ver con ajustes del fondo, o sea, pero es que el Fondo Monetario Internacional le va a pedir a El Salvador que tiene que incrementar los ingresos, tributarios. Entonces los ingresos tributarios vía impuestos o vía contribuciones especiales o vía tarifas. Siempre se ha hablado que en los mercados se mueve billete. Se mueve plata, pero no todos los microempresarios o todos los vendedores o vendedoras por cuenta propia son millonarios. Pueden haber algunos, pero no se tiende a generalizar. Claro. La mayor hay parte, categorías de categorías. Sí, es cierto. Hay mucha gente
que los ingresos mensuales son inferiores de acuerdo a las encuestas que son realizadas por el Banco Central de Reserva ahora, ¿verdad? Tienen ingresos mensuales inferiores al salario mínimo establecido oficialmente. Eso está en los estadísticas del Banco Central de Reserva. Entonces, el problema no es el monotributo, porque la gente dice, no es que es necesario formalizarlos, es necesario formalizarlos. Sería bueno formalizarlos, pero si a partir de esa formalización y de que estén inscritos en ese pago del monotributo o del IVA o lo que sea, ¿verdad? Porque pudieran recibir incentivos o beneficios o servicios por parte del Estado y por parte de la banca nacional. Pues sí, la famosa bancarización. Sí, todo eso, pero no lo hacen para eso. Solamente, y siempre ha sido así, yo he trabajado, le digo, bastante en el tema de la micro y pequeña empresa, siempre ha sido el objetivo de los distintos gobiernos, no solo sino que de todos los gobiernos anteriores, ha sido saber a dónde están, saber cuánto pueden pagar, cuánto pueden sacar de impuestos, pero no para devolvérselos en beneficios, pues en servicios empresariales para el desarrollo de la micro y la pequeña empresa y para convertir a la micro y la pequeña empresa en un motor, en un eje del crecimiento y del desarrollo del país, sino que como una fuente de ingresos. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En El Salvador, dice el Fondo Monetario Internacional, ya haciendo las cuentas, que todos los años El Salvador necesitaría disminuir el déficit fiscal que tiene en 500, aproximadamente, pongámosle 520 millones de dólares en los próximos 3 años. 520 millones de dólares. ¿Saben ustedes que de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda, estos ya son un poco viejitos porque son del año 2019, no tengo datos más recientes. De acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda del año 2019, El Salvador anualmente en exenciones fiscales, es decir, en impuestos que no pagados por grandes empresas, deja de percibir impuestos entre 600 y 650 millones de dólares. ¿Al año? Al año. Vale. Entre 600 y 650. Esas exenciones se supone que las dan para que vengan a invertir. Pero El Salvador tiene la tasa de atracción de inversiones extranjeras directas netas más baja de toda Centroamérica, e incluso el año antepasado tuvimos una tasa de inversión extranjera neta negativa. Entonces, ¿quiénes son las empresas que tienen estas exenciones fiscales? Por una parte está la banca, por otra parte están las AFP, por otra parte están las empresas de turismo, y así podemos ver las empresas que importan vehículos eléctricos, por otra parte están las generadoras de energía eléctrica o energías renovables, y así hay 23 leyes en El Salvador, 23 leyes, al menos hasta 2019, que permitían exenciones de impuestos a estas empresas, y esto no es evasión fiscal, esto no es que evasión, sino que son regalos que son incentivos para generar empleos, para que venga la inversión extranjera directa, genere empleos, genere valor agregado, genere aumentos en la productividad y genere crecimiento económico, pero no lo hacen. Entonces solamente se aprovechan de no pagar impuestos, pero las ganancias
las ganancias que obtienen, ¿cómo se llama? Se las llevan a sus países de origen. Entonces El Salvador sigue siendo, al menos en los últimos 10 años, ha sido el país con la inversión extranjera directa neta, que es la diferencia entre la inversión que entra y la inversión que sale, ¿verdad? Como repatriación de utilidades, más baja de toda Centroamérica y el Caribe. Entonces, digamos, pongámosle que tenemos 600 millones en exenciones fiscales. Entonces, aquí viene la economía política de la reforma tributaria. Si estas empresas no tuvieran tanto poder, porque el gobierno las va a mantener. Si el gobierno se ha reunido con estos grandes empresarios, con el señor Carlos Slim, con el señor del pollo campero, con el señor de no sé dónde, de los supermercados de aquí, de allá, no sé de dónde. Bueno, con todos esos se ha reunido. Y lo que les ha dicho, mire, vengan a invertir, que aquí no van a pagar impuestos. Pero supongamos que ellos no tuvieran tanto poder y que el poder lo tuviera la clase trabajadora y los sectores populares. Vamos a suponer esa situación. Si no tuvieran tanto poder, el gobierno diría, ¿de dónde voy a sacar yo esos 520 millones de dólares que tengo que ahorrar, que tengo que tener ahí de ingresos? Pues yo lo que hago es que de estos 600 millones de dólares que yo les perdono a las empresas, ¿verdad? A esas empresas, yo les quito, no todo, pues tampoco hay que ser tan exagerados, tan radicales. No, fíjese que no, tan comunistas como... No, la mitad. Yo les voy a quitar a ellos 300, les quedo 300 millones y solo me quedan 220 Del otro que se habla es que a través de artilugios contables, financieros... Sí, siempre tienen pérdidas. La famosa elusión. Siempre tienen pérdidas. Y sacan los capitales. Sí, los llevan a Panamá, lo que sea. O subcontratan empresas, pero que son de la misma familia. De la misma familia, pero es que todo eso el gobierno podría hacerlo si es que estuviera con el pueblo, pero ¿cómo es posible? Pero vamos a ver, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno, dentro de los 520 millones de dólares que ha recortado al presupuesto de este año en gasto corriente y en otras cosas, pero sobre todo en gasto corriente, está la disminución de los presupuestos de los 31 hospitales públicos de nuestro país, los hospitales públicos donde va la gente pobre, donde va la gente de la clase trabajadora y donde va la gente de los sectores populares, especialmente los sectores rurales, que no tienen dinero para ir al sector privado, ni son cubiertos por seguros médicos privados. ¿Qué es lo que están haciendo ahora, según lo que dicen el sindicato de médicos del Seguro Social? Que los médicos ahora están analizando la posibilidad, la viabilidad de no hacer las quimioterapias, a ver, que no toda la gente, que van a empezar como a establecer prioridades a quién le hacen quimioterapias y a quién sí le hacen quimioterapias ante la falta de medicamentos para hacer la quimioterapia, ¿verdad? Eso, es decir, ahí están jugando con la vida de las personas de la clase trabajadora. Y mientras tanto, allá en el Tribunal Supremo Electoral le voy a decir exactamente qué es lo que están haciendo. En el Tribunal Supremo Electoral están en este momento sacando a licitación en la bolsa de compra de Volpros, están sacando a licitación un seguro de salud privado por valor de $43,503 para asegurar la salud de 10 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahí ve usted el poder. Entonces, el Fondo Monetario Internacional no está diciendo beneficien a los
magistrados del Tribunal Supremo Electoral y frieguen a la gente de la clase trabajadora. Eso ya es cuestión del gobierno. El gobierno es quien decide. Y en base a qué decide el gobierno, decide en base a las relaciones de poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más poder y quién tiene más influencia en el país en un momento determinado? Parece que en este momento quien tiene más poder son los empresarios, los grandes empresarios, y son los funcionarios públicos, los de alto nivel, ¿verdad? Y los que no tienen poder y los que no tienen capacidad de influencia, los que van a soportar los costos sociales y los costos humanos de este ajuste fiscal, es la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país. Quedémonos ahí con esa conclusión de su parte, ¿verdad? Porque son las 9 de la mañana con 6 minutos, se nos pasó el tiempo, bueno, Julia Evelyn. Pero vendré otro día. Le decía a Julia Evelyn que, al igual que tú, no le puedes decir solo Julia o solo Evelyn. Sí, no, Tiene que ser ya es Julia Evelyn. Como Diana Verónica, sí, ¿no? Sí, no es lo mismo. Es que Julia Martínez no suena, ¿verdad? No, se lleven feo. Ajá, Julia Evelyn. Sí, ¿y Evelyn Martínez? Julia Martínez se oye pesado. Y Evelyn infantil. todo infantilizado. Ajá, entonces Julia Evelyn. Julia Evelyn. Ese es el balance, Soy equilibrado, es como Diana Verónica. Pues sí. ¿Quién no sabe quién es Diana Verónica? Un montón no sabe. Va a creer. Hola Evelyn, gracias. Ya conoce el camino. Muchas gracias y me invitan otro día, sí, que le he pasado súper bien. Siempre bienvenida. El café estaba rico y más las hojitas también que me regalaron. De pan sin ahí. Si quiere volver a escuchar esa entrevista, atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.